Buenas tardes desde Jungexpo, que es un centro de exposiciones, como los hay en la mayoría de las grandes ciudades. Es realmente un sitio muy amplio. Ahora está muy vacío porque ya está prácticamente terminando, aún así se ven. Veis ahí hay algunas casetas, lo mismo para comprar comida, que recuerdos, que artículos incluso religiosos de la Iglesia Ortodoxa. Y os queremos contar, ahí al fondo se ve la entrada en este gran salón, en el pabellón A, es donde se tuvieron la mayoría de las actividades por la mañana. Os vamos a contar cuáles fueron esas actividades aquí, junto al Papa. La primera que tuvimos fue el rezo de laudes, que fueron presididas por Monseñor Andrés Varas, que es el obispo presidente de la Conferencia Episcopal de Hungría. Hoy era el día dedicado a la bondad. Cada día tiene un tema de fondo. Hoy es el día dedicado a la bondad. Ayer fue el día dedicado a la felicidad. Y decía hoy en el rezo de laudes, después de la lectura breve, nos recordó una frase que él había escuchado a un profesor suyo, muy interesante, que decía que Dios es escandalosamente bueno. Y que ya que era el Día de la Bondad, dice, Dios nos da todos sus dones, hoy acojamos este don de la bondad para construir su reino en la tierra. Y él decía, bueno, los hombres es que Dios es muy bueno, sumo bueno, todo bueno, solo bueno. Dice, pues nosotros somos parcialmente buenos y en la medida en que más nos dejemos tocar y llenar por los dones de Dios, podremos ser más buenos y eso es algo bueno para nosotros y para la Iglesia. Acompañó el rezo de laudes, lo destaco porque fue realmente llamativo, un coro de unas 10 personas de la comunidad Emanuel, que posiblemente algunos conocéis, de Francia. Y a continuación hubo también un pequeño concierto. Aquí la música tiene un lugar relevante y continuó después la catequesis. Primero una breve catequesis de un sacerdote u obispo ortodoxo que habló de la Eucaristía. No puedo dar más datos porque lo que ocurrió fue que el cardenal João Tempesta, el arzobispo de Río de Janeiro, no pudo venir, no tuvo la autorización para venir justo hoy. De los que sois de Argentina igual o de España o de todo el mundo lo sabéis, los problemas que hubo ayer con el partido que se suspendió porque no tenían los papeles en regla o no sé el motivo, pero que bueno, que se tuvo que suspender porque entró la autoridad sanitaria en el partido de Argentina y Brasil porque no tenían, según ellos, los papeles en orden. Bueno, pues el cardenal no pudo salir o no pudo llegar a tiempo. No recuerdo si ahora mismo en Hungría tienen algunas restricciones, pero a lo mejor, por ejemplo, si Brasil fuera un país de riesgo y tiene que pasar por España, España a lo mejor no lo podía dejar, tenía que estar 15 días de cuarentena. Bueno, no dijeron los motivos exactos, sí dijeron que eran por motivos de las restricciones por la pandemia. Con lo cual, primero estuvo este obispo o sacerdote que no recuerdo el nombre, fue un poco sorpresivo porque comenzó él y yo digo, sí, creo que estábamos todos un poco igual, si ahora tenía que ser el cardenal, y explicó un poco la relación o qué implicaba la Eucaristía para los ortodoxos. Fue interesante, pero creo que nos pescó a todos un poco con el pie cambiado que no alcanzamos a entender. Y sí, después el cardenal había enviado su catequesis grabada para que pudiéramos seguirla y sí que estuvo muy interesante. Habló del documento de Aparecida de 2007, en la que se dijo que se han perdido las relaciones entre Dios y los hombres y entre los hombres entre nosotros y que es necesario intentar reconducirlas. Sí que me interesa decir que en ese momento, bueno, a medida que pasaba el día, las horas, se iba llenando más. Este lugar es grandísimo. Hay ahí adentro alrededor de 6.000 sillas que son 6.000, no así por decir un número grande, sino que realmente hemos contado las filas para saber con exactitud aproximadamente cuántas son. Y bueno, yo creo que estaba más de la mitad, pero bueno, habría algunos lugares vacíos, me imagino, con lo cual habrán sido un poco menos de estas 6.000. Decía entonces el cardenal, a partir de esto de recuperar este sentido que se ha perdido, que nosotros los cristianos somos los que estamos llamados a hacer posible esta recuperación. El hombre tiene sed, hambre de Dios, de este sentido,
y nosotros nos sentimos pobres, él decía, a ver, ¿qué somos nosotros? Él hablaba de lo que son las barriadas en Río de Janeiro, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a esta gente que hacía como un paralelismo entre el tener hambre y tener hambre de Dios, incluso sin saberlo? Y recordó el pasaje de los 5 panes y 2 peces, que Dios puede hacerlo, y sobre todo recordando que nosotros podemos ser portadores de sentido, de esperanza, porque tenemos la Eucaristía. Y terminó diciendo que claro, que Dios siempre está con nosotros en esta labor, que siempre nos abraza y siempre está con sus brazos extendidos, como el Cristo de Río de Janeiro, por supuesto. A continuación, ya eran las 10:30 aproximadamente, bueno, un poquito más tarde, fue el testimonio, este siempre va a ser el orden, laudes, catequesis, testimonio, de Monseñor Constantín Szabó, o Chabó, o como se pronuncie, gracias a Dios no me va a escuchar ningún húngaro porque diría no entendería nada. Pero bueno, es interesante porque él es un presbítero de la Iglesia Greco-Católica, que fue una iglesia prohibida en los años 40 y 50 y que recién en el año 89 se le regresaron parte de sus iglesias, de sus monasterios. Y bueno, es una iglesia que está saliendo y que ha sufrido mucho. Y fue muy interesante, bueno, primero contó y con muchos datos y cuántas iglesias tenían, cuántas les han devuelto, bueno, cómo es su situación, cómo viven la caridad, los colegios que tienen. Y me parecieron muy interesantes 3 conclusiones, que él dice, bueno, mirándole a la historia, porque, bueno, estas expropiaciones fueron hechas por la Iglesia Ortodoxa. Entonces él decía, 3 conclusiones. Primero, no es bueno que los sacerdotes se metan en política de alto rango, dice, porque si miro para atrás, todo lo que veo, el tema político, realmente no hay nada bueno. Por otro lado, planteaba él una pregunta, dice, ¿será que la Iglesia se está por enfrentar a una situación o se está enfrentando a una situación sacramental nueva? Él dice que le impactó mucho ver que cuando las restricciones en una misa por televisión, dijo el sacerdote, acercaos hermanos, a recibir las cenizas, acercaos hermanos, y no había nadie. Dice, ¿no será que tenemos que plantearnos algunas cuestiones de la liturgia? Y finalmente sí que le pareció importante que la política reconociera el valor, todo lo que la Iglesia hace por la sociedad. A continuación fue la misa que presidió Piero Marini, que bueno, el presidente del Consejo para los Congresos Eucarísticos, viejo amigo, ya lo hemos visto mucho en el simposio. Y bueno, sí que tenemos la homilía completa, muy muy interesante. Sí que os dejo con una frase que la voy a leer tal cual, porque creo que se lo merece. Dijo que de la celebración de la Eucaristía debemos aprender que el futuro de nuestra vida no depende solo de cómo celebramos la liturgia, sino sobre todo de cómo sabemos vivir de la liturgia que celebramos. Me pareció muy interesante no quedarse solamente en cómo celebrar, sino qué implica en nuestra vida. Es algo que se está diciendo mucho en el Congreso. Después de eso fue la comida. Y a continuación hubo talleres que a pedido de algunos de nuestros suscriptores fuimos al de Csaba Boite, que es un sacerdote que está en Rumanía, que se ordenó franciscano un poco en secreto, pero que acoge niños. Durante su vida, durante los 30 años que lleva haciendo esto, ha acogido a más de 6.000 niños. Realmente fue muy pastoral, no sé cómo habrán estado los otros talleres, este era muy bueno para hacer las 2:30 de la tarde. Destacó mucho el tema de valorar lo que tenemos, sobre todo aquí en Europa, pero bueno, pienso también en América. Él hablaba, por ejemplo, de la seguridad social, de la sanidad, cuántas cosas que tenemos y que él ha vivido situaciones en las que no hay. Dice, hay muchos países en los que el 112 no existe, el número de emergencias, no hay un número, cuando hay un accidente no se puede llamar a nadie, hay que ayudar y subir a los coches y ir a buscar un médico, ¿no? Entonces, como valorar nuestra situación, y él decía que todo esto es por un concepto a partir de lo que hemos recibido en el Evangelio. Él hablaba incluso que esto venía de la bolsa común, que ya estaba en tiempo de Jesús, más allá que de la llevar a Judas, pero que es un concepto que lo tenemos metido en los huesos y es que es algo que nos ha impregnado. Y terminó diciendo que nos tenemos que creer realmente que Cristo confía en nosotros, que Dios confía en nosotros. Bueno, Él se lo debe creer porque está haciendo muchísimo. Bueno, mañana os contaremos más cosas, también algunas curiosidades sobre, por ejemplo, la cruz que preside el Congreso Eucarístico, pero ahora no nos queremos estirar más. Y ya sabéis que si queréis que sigamos en algún taller, en alguna actividad en concreto, con mucho gusto lo haremos. Hasta mañana.